hermanos, el capítulo 4 de este estudio a que hemos denominado Ten fe, persevera, Él volverá. ¿Amén? Todos, cada uno de nosotros pasamos día a día y semana a semana, mes a mes por diferentes situaciones, circunstancias, tribulaciones, dificultades. La vida no es color de rosas, la vida es dura, como se dice, pero hay una diferencia entre el cristiano y el no cristiano, que nosotros aprendemos y estamos aprendiendo a descansar ¿en quién? En el Señor. De Él vienen nuestras fuerzas, amén. Él es el que dice, no va a permitir que seamos probados más allá de lo que no podamos soportar, porque su Santo Espíritu estará ahí. Cuando sientas que la barca se está hundiendo o la tempestad es demasiado fuerte, recuerda, Jesús no está durmiendo, Jesús está ahí en la barca, Él está ahí al control. Ten fe, amén. Entonces, vayamos a nuestras Biblias, a 1 Tesalonicenses capítulo 4, si ya lo tienen. Y si no tienes una Biblia, levanta la mano, ahí Gabriel te va a alcanzar una Biblia. Y también tenemos aquí en pantalla los textos que vamos a ir estudiando el día de hoy. Vamos a estar viendo del verso 1 al 12, ¿sí? Entonces, si tuviéramos que ponerle un título a esta pequeña porción, lo llamaríamos llamados a santidad. El día de hoy vamos a hablar sobre la santidad. ¿Cómo es que de pronto Pablo está escribiendo a esta iglesia y les hace un llamado a la santidad? Y antes de comenzar quisiera decirte, no te vayas a ofender con lo que se va a compartir esta mañana, o esta noche, perdón. Ya que vamos a ver que cuando Pablo hace un llamado a la santidad a la iglesia, no es porque de pronto la iglesia estaba contaminada, ¿no? Sino por lo contrario, hemos visto de que es una iglesia que está comenzando, tiene pocas semanas, meses quizás, pero comparando con otras, dicen que no es bueno comparar, pero vemos de que es una iglesia de quien Pablo va a destacar muchas cosas, porque a pesar de la aflicción, a pesar de la tribulación, de la persecución, ellos se mantenían afirmados en el Señor, mantenían su fe puesta en el Señor, ¿no? Entonces, pero aún así, Pablo ve necesario llamarlos, exhortarlos a la santidad. Y en ese sentido te decía, no te vayas a ofender. Hoy vamos a hablar temas, porque el texto así lo determina, temas como por ejemplo la fornicación. Y tú decís, pastor, ¿está pensando que yo estoy en eso? No, pero sí es bueno siempre advertiros. Mira aquel que cree que está firme, que no caiga. Suelo hacer a veces aconsejar así de manera general y hay algo que les voy a decir. Si es que no estás pasando por eso, toma la palabra como una advertencia, decir, no debo de descuidarme. Y si estás pasando por algo así, no te condenes. Ponte a cuentas con el Señor. Arrepiéntete, quita ese pecado de tu vida y continúa. Aférrate más al Señor, pero no te ofendas. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, vamos todos al texto. Después del verso 1, vamos a ver, comienza diciendo lo siguiente. Pero antes de la lectura, ¿qué tal si me acompañas a orar en tu lugar? Padre, te doy gracias esta noche, Señor, y te pido que nos hables, Señor. Ministranos con tu palabra, Señor. Queremos disponer nuestros corazones a la luz de tu palabra, Señor. Quita toda distracción, preocupación, nervios que pueda haber en nuestra mente. Toda barrera, Señor, quizás conocimientos preconcebidos que están en contra de tu palabra, Señor. Sácalos y haz de nosotros corazones enseñables, Señor, solícitos a escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pablo comienza diciendo, por lo demás, hermanos. Versos atrás, Pablo estaba hablando un poco sobre las oraciones que hacía por ellos, les estaba recordando la enseñanza, les estaba hablando cómo es que había enviado a Timoteo y había recibido buenas noticias de parte de ellos, pero uno podría decir, ¿no? Así que hermanos, todo like, por lo tanto, ya no hay más que decirles, podría decir Pablo. No, siempre hay algo que decir. Y en ese sentido dice, por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros, como les conviene, condúzcanse agradando a Dios, y así abunden más y más. Y Pablo, hemos hablado bastante ya sobre Pablo, a través de diferentes estudios.
No creo que haya sido el hombre perfecto. El único hombre perfecto es Jesucristo. Pero también debemos reconocer que tuvo una vida piadosa, una vida sacrificada, pero con la mirada puesta en el Señor. Y aparte de eso, sabemos que era un apóstol llamado ¿por quién? Por Cristo. Y tanto así que lo que el Señor lo usó para escribir estas cartas y sean parte ¿de qué? De la palabra de Dios. Era un hombre que de alguna manera ha sido muy bendecido por el Señor en ese sentido. No le digo en sentido material, porque si vemos ese aspecto, más bien al contrario. Él dejó muchas cosas, los tomó por basura, pero ha sido usado por el Señor. Tuvo la autoridad de en algún momento cuadrar, ¿sabes a quién? A Pedro. Lo cuadró. Entonces, pero este hombre, mira qué es lo que está haciendo para con la iglesia. No dice les mando, ¿no? Sino que les digo, le dice les ruego. Y ahí vemos la humildad también de Pablo, ¿no? De entender que él es un hijo de Dios más, al igual que los hermanos de Tesalónica, que a lo mejor tenían meses de convertido. Y él les dice les ruego. Uno podría decir, Pablo, ¿cómo vas a estar rogándoles? Mándales. Si tú le ruegas, no te van a hacer caso, mejor mándales. Aplica tu autoridad, ¿escucha eso? Pero Pablo está rogando. Les está, de alguna manera es una súplica. Está haciendo un pedido insistente. Pero no, vamos a ver, ¿no? Pero no solo eso, pero vemos ahora la otra cara de la moneda. Por un lado les está rogando en el amor de Cristo, pero por otro lado los va a exhortar, dice. Y exhortamos, ¿qué dice? En el Señor, ¿no? Y esto es lo interesante, porque es en el Señor, es como que de parte del Señor, de parte de Dios. La autoridad que tenía Pablo no era por el conocimiento o la erudición que él podía tener por haber sido fariseo de fariseos. No es por cuánto conocía él la ley. La autoridad que él va a tener para exhortar a la iglesia, para exhortar al cristiano, se lo ha dado ¿quién? El Señor, mis hermanos. Y cada siervo de Dios que está siendo fiel a la palabra y está dando un consejo, que está extrayendo la palabra de Dios, tiene la autoridad del Señor. De tal manera, mis hermanos, que cuando tú identifiques que se te está aconsejando, se te está enseñando fielmente desde la palabra de Dios, no lo tomes como palabra de hombres. Tómalo como que viene de Dios, porque es así. Amén. Y ahí vemos entonces Pablo no está exhortando en sus fuerzas. No está diciendo, ustedes saben cuánto yo he sacrificado mi vida y me he expuesto, por lo tanto ahora les mando que vivan así. No, sino le está diciendo, les ruego. Pero al mismo tiempo les exhorto en el nombre del Señor. Y esta palabra exhortación, en realidad, a veces se hace una mala interpretación de la palabra exhortación y nos vamos a los extremos. Dicen algunos que es reprender. Ahora sí, el pastor me ha llamado a una reunión porque me va a reprender, me va a exhortar, ¿no? Y piensa que va a ser una reprensión. Y otros se van al otro extremo, donde dice, es solo animar. De tal manera que el pastor me tiene que decir, hurra, hurra, sigue. Mis hermanos, equilibrio. Aunque la intención es animar, pero muchas veces requiere firmeza. Cuando uno exhorta a un niño, no suele decir, si está caminando mal, tienes que enderezar su camino. No le va a decir, hurra, hurra, tú puedes. Ese animar no es. Ese animar es conforme el mundo hace. Como alienta a su equipo, ¿no? ¡Yeah, tú puedes! No tiene nada que ver con ese tipo de animar. La palabra exhortación básicamente proviene de la palabra griega parakaleo, que es llamar al lado. Llamar al lado para que si está haciendo bien y está caminando bien, animarlo en ese sentido que continúe por ese camino. Pero para que si es que está andando mal, corregir y enderezar el camino. Entonces, no siempre estamos caminando bien.
hay momentos que es necesario que se nos diga, por ahí no es. Y esa es corrección. Pero la intención es animarte, no condenarte. No tanto estás caminando mal y ya fuiste, no. Se te llama al lado, paracaleo. Lo que el Santo Espíritu de Dios hace, pues, ¿no? Nuestro Consolador, el Paracletos. El Santo Espíritu de Dios está en nosotros, ¿para qué? ¿Solo para decirnos, hurra, hurra, tú puedes? ¿O para condenarnos y reprendernos? No, está para redarguirnos de nuestros pecados y decirnos, avanza, continúa, para guiarnos a toda verdad. Y este Santo Espíritu de Dios usa su palabra, y este Santo de Dios usa a sus siervos, justamente con la misma finalidad, de animarte, pero muchas veces también tiene una intención de corregirnos. Entonces, es interesante, mis hermanos, y esto tú lo puedes ver a través del ministerio de Pablo y diferentes apóstoles y diferentes cartas paulinas, cómo es que la exhortación no era hacerte un hurra hurra, sino muchas veces era corregir actitudes que hay en el corazón. Pero también vamos a ver que hay momentos en que los animaban a continuar, a luchar la buena batalla, a seguir corriendo como esos atletas. Entonces, mis hermanos, Pablo lo que está haciendo aquí es eso. Hace los primeros capítulos vimos cómo es que destaca ciertas características de los tesalonicenses. Pero vemos que cuando Pablo exhorta a los corintios, los corrige. De inmoralidad, de división, de algunos que estaban de pronto endiosando, voy a ponerlo así, a Cefas, otro a Apolo, y los corrige. Entonces, la exhortación tiene estas, vamos a decir así, estas dos caras de la moneda, ¿no? Una cara es de animar, que es alentar en medio de la carrera, a que continúes. Pero tiene otra cara de la moneda, que es enderezar el camino. Ahora, cuando los que somos padres quizás vamos a entender un poco esto, ¿no? Cuando tu hijo está haciendo bien las cosas, cae bien decirle muy bien y darle un abrazo y por ahí motivarlo, como decimos, ¿no? Porque está haciendo las cosas bien. Pero si las cosas lo está haciendo mal, ¿qué le vas a decir? Muy bien. No, vas a tener que corregir. Y Dios es así también con nosotros. Y su Santo Espíritu también es así con nosotros. Nos llama al lado para decirnos, esto está bien, pero estas cosas tienes que cambiar. Hasta el momento hemos visto que en Tesalónica pareciera que todo marchaba bien. Ha destacado la fe, ha destacado el amor al prójimo, ha destacado la constancia, la perseverancia en la esperanza que tenían en Cristo. Ha dicho, cuando he escuchado de ustedes, de la fe de ustedes, me he reanimado, les ha dicho. Pero ahora vamos a entrar a un tono más de... Puede ser que esté alguno u otro individuo dentro de la iglesia tesalónica estaba en este tipo de pecados, o puede ser que esta exhortación sea preventiva. Pero no creo que haya iglesia perfecta. ¿Que no era Tesalónica? No. Jesús Salvador está cerca, pero no, está más lejos. Está cerca de Corinto. No, broma, retiro esa broma. No, entonces, pero no hay iglesia perfecta, mis hermanos, porque está conformado por cada uno de nosotros. Entonces, ahora vamos a ver a Pablo quizás ya haciendo ciertas advertencias o quizás correcciones. No sabemos si estaba ocurriendo eso en uno u otro individuo, al menos no era en la mayoría, porque hubiese sido más frontal. Pero si no hubiera existido ese tipo de pecados ahí, probablemente está haciendo a modo de advertencia, para que se cuiden de este tipo de prácticas. Entonces, y mira lo que le dice, ¿no? Por lo demás, hermanos, os ruego y exhortamos en el Señor Jesús, de que de la manera que aprendiste de nosotros, como es, os conviene. Y Pablo, qué interesante es, ¿no? Esta autoridad ciertamente venía de parte del Señor, pero no solamente está en usar el nombre de Dios por usarlo, ¿no? Te lo digo en el nombre del Señor, que esto dice, no. Hay algo que tiene que respaldar, es tu conducta. ¿Qué tanto estás viviendo lo que estás enseñando? El fariseo también usaba el nombre del Señor y hablaba en el nombre del Señor y hablaba desde la ley de Dios, pero su conducta desacreditaba todo lo que ellos de pronto estaban, entre comillas, enseñando o exigiendo al pueblo. Pero aquí vemos en Pablo otro aspecto. Ciertamente él va de parte del Señor,
pero también dice de la manera que ustedes aprendieron. ¿De quién dice? Nosotros. De nosotros. Y no creo que Pablo esté siendo arrogante, sino que está siendo sincero. Su manera de vivir, su manera de conducirse cuando estuvo en medio de ellos fue conforme a la Escritura. Dice que aprendiste de nosotros como les conviene conducirse y agradar a Dios. Debemos entender, quizás hubo un tiempo en que se malinterpretó el tema del liderazgo, ¿no? Porque dice, ¿en qué parte de la Biblia dice líder? ¿No? Porque hubo un tiempo, una moda, donde para llamar a los siervos se les decía líder, ¿no? Y de pronto ya pues los líderes se convertían en coach y una serie de cosas, y liderazgo pues, como que se confundió un poco con el liderazgo según el mundo. Pero debemos ser conscientes que de alguna manera hay liderazgo dentro de la iglesia, en el sentido de responsabilidad, en el sentido de enseñanza, en el sentido de cuidado, en el sentido de asumir responsabilidades. Pablo, cuando escribe a Timoteo, le habla de ancianos, de diáconos, de obispos, y para lo cual da una serie de características que ellos deben de tener. Nosotros podemos hablar de hermanos maduros en la fe. Aquí lo llamamos quizás siervos. Pero de alguna manera, no estoy diciendo que de pronto la iglesia tiene que ser jerárquica y hay niveles y están más cerca a Dios. No, discrepo de ese tipo de pensamiento. Pero sí, al mismo tiempo, en el tema funcional, el Señor levanta siervos que de alguna manera tienen que mostrar un ejemplo. ¿A quién? A los demás. Que tienen que ser de ejemplo para los demás. Y eso no tiene nada de malo. Más bien por lo contrario. Por el ejemplo de hermanos maduros en la fe, nosotros podemos aprender. Y eso tú lo ves a la luz de la Escritura, en muchos de los pasajes, en la historia de la iglesia, vas a ver. Y Pablo aquí no tiene ningún temor en decir, ¿ustedes aprendieron de quién? De nosotros. Y podríamos decir que ellos fueron sus hermanos mayores en ese sentido, ¿no? ¿Y qué es lo que ellos han aprendido en el Señor de ellos? Dice, cómo os conviene, cómo deben de conducirse y agradar a Dios, mis hermanos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas en las cosas del Señor? ¿5 años? ¿3 meses? Y en realidad no tanto cuánto tiempo, sino ya estás siendo de ejemplo para alguien más. ¿Estaremos siendo de ejemplo para algo más? Tenemos responsabilidad, mis hermanos. Vamos a servir de buen ejemplo o de mal ejemplo, pero de que de ejemplo vamos a servir. ¿No has visto en la Biblia? El pueblo de Israel en muchos de sus momentos de su historia nos sirve de mal ejemplo, como para qué cosas no hacer. ¿Me dejo entender? Hay cosas que de alguna manera nosotros vamos a tomar, y Dios es tan transparente en su palabra que ha permitido que incluso los errores de ciertos hombres de Dios estén ahí registrados. A veces nos recordamos tanto de la valentía de David, ¿sí o no? Y del pecado de David, de mal ejemplo. Entonces, mi hermano, está siendo de ejemplo para alguien más, para bien o para mal. Los que son padres, de alguna manera nosotros realizamos una especie de pastoral en nuestro hogar. Somos pastores de nuestros hijos, vamos a llamarlo así, de parte de Dios. ¿Podrás decirle así con toda convicción a tu hijo, hijo, ora así como yo estoy orando? O hijo, lee tu Biblia así como yo estoy leyendo. Hijo, tienes que ir a la iglesia, hay que congregarnos así como yo lo estoy haciendo. ¿Me dejo entender? ¿Podremos decir así con toda libertad? Voy a ponerlo como ejemplo al pequeñín. Cuando fuimos al hospital, él entra, pues, ¿no?, delante de mí, ahí donde el médico ya es de edad. Entonces, yo digo, cuando saludas al doctor, saluda fuerte, ¿ya? Porque el médico ya tiene su edad, ¿no? Y él entra, buenos días. Y como el médico no le respondió, buenos días, le dijo.
Entonces, buenos días, chiquito. Dijo. Y después me dijo, muy bien, porque eso ha aprendido de su padre. ¿Me entender? Se va, muchas gracias. Maestro, muy bien, porque ha aprendido de su padre. A veces decimos a nuestros hijos, ¿no? Saluda, y nosotros no saludamos. Pero más todavía, ya eso definitivamente tenemos que mejorar. Pero más todavía en cuanto a las cosas del Señor. Hijos, hablemos con la verdad. Hijo, congreguémonos. Ya, eso es a nivel familia. Ahora a nivel iglesia, mis hermanos. Ahora a nivel iglesia. ¿Cómo podemos de pronto decir, tenemos que servir al Señor? La pregunta es, ¿estoy sirviendo? Tenemos que adorar al Señor. ¿Estoy adorando? Los nuevos nos están viendo a los que ya tenemos cierto tiempo en este lugar. Tu conducta muchas veces va a hablar. No solamente lo que sale de acá, sino qué tanto estás viviendo lo que tanto dices profesar. Amén. Entonces vemos aquí en Pablo que definitivamente era un hombre de Dios, ¿no? Y le dice al final, así abundan, dice para que abunden más y más. Entonces vemos que aquí no podemos ser conformistas en las cosas de Dios. Lo que en otras palabras le están diciendo a los hermanos de Tesalónica, chicos, lo están haciendo bien, pero pueden hacer más para el Señor, lógicamente, para su gloria. Pastor, yo estoy sirviendo, estoy siendo fiel con mi servicio, con venir, con leer la Biblia, todo, amén. Pero puedes dar más todavía para el Señor. No te cruces de brazos. ¿Cuándo quizás ya te cruzarás de brazos? No sé si te cruzarás de brazos, pero igual vas a tener que levantar los brazos cuando estés en su presencia ya, adorando. Ahí. Verso 2 dice, porque ya saben qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que, de alguna manera, Pablo ha dado instrucciones a la iglesia. En esos 3 sábados que estuvo con ellos, o 3 días de reposo, que hacen aproximadamente 2 o 3 semanas quizás, Pablo ha dado instrucciones a la iglesia. Y les está diciendo, ustedes ya lo saben estas instrucciones que les hemos dado, pero es interesante cuando dice por el Señor Jesús. Pablo no ha dado una instrucción que de pronto, ¿saben qué, hermano de Tesalónica? A mí me parece que deberían de conducirse así. No tanto es lo que a él le parece, sino lo ha dado por el Señor, de parte del Señor. Y eso es lo que les está pidiendo que ahora vivan, y eso es lo que él ha estado viviendo, y eso es lo que ha estado siendo de ejemplo para ellos. Entonces, mis hermanos, ¿qué quiero decirles con esto? Que nuestra manera de vivir tiene que ser conforme a lo que estamos aprendiendo de parte del Señor. O si yo digo que estoy aprendiendo de parte del Señor y estoy aprendiendo su palabra, se tiene que mostrar en mi manera de vivir. Cuando una de las dos cosas falta, eso está incompleto. Puedo decir que me estoy conduciendo bien, yo no robo a nadie, no he mentido y todo lo demás, pero si lo estoy haciendo en mis fuerzas y eso no está partiendo realmente de la palabra de Dios, no tiene sentido. Créeme, hay personas, y Pablo lo dice en algún momento, hay personas que predicaban de Cristo por motivaciones, no por glorificar a Cristo, sino por competencia, por contienda, dice Pablo. Es decir, con una motivación equivocada. Un ejemplo más cercano quizás, disculpen que las use como ejemplo. Mis hermanas se pueden parar aquí a cantar y el acto lo están haciendo, pero puede ser que porque realmente quieren glorificar a Dios, o puede ser porque quieren lucir su voz. No creo que sea así, definitivamente. El voz no lo tiene. No, pero me van a entender, un mismo acto. Entonces, cuando el servicio, la conducta nace realmente porque yo estoy comprendiendo, estoy guardando, atesorando la palabra de Dios, ese es un fruto. No es algo forzado, no es algo fingido. Eso está siendo fruto de que yo estoy atesorando y guardando la palabra
de Dios en mi corazón, y entonces se está manifestando en mi manera de vivir, en mi manera de servir, en mi manera de alabar, de adorar a Dios, en mi manera de testificar. Entonces lo estoy haciendo por algo que me esté impulsando, es Dios mismo a través de su palabra, y no me esté impulsando cualquier otro tipo de motivación. Entonces no me puedo desligar de Dios, no me puedo desligar de su palabra. Lo otro sería de que estoy tan lleno de su palabra, pero no lo vivo. Servir para otros. Estoy lleno de la palabra, cantar, alabar para otros. Estoy lleno de la palabra de verdad, pero miento. Eso es la otra parte. ¿Qué dice Santiago? No sean solamente oidores, sino... Ahora, Santiago no dice, no oigan, solamente hagan. No dice eso Santiago. Santiago dice que no seamos solamente oidores, sino también hacedores. Me dejo entender, no se está diciendo que solamente seas hacedor y no oidor. Las dos cosas se complementan. Entonces vas a tener una vida congruente con tu fe, de acuerdo a tu fe. Tu fe se tiene que ver con obras en ese sentido, no solamente obras, porque lo contrario es un activismo. ¿Amén? O religiosidad, quizás legalismo. Bien, continuamos entonces. Verso 3 dice, pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación, os que apartéis de la fornicación. Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Acaso nosotros estábamos en fornicación? Y si había uno ahí, era necesario escribirlo. Y si decían había uno, era necesario decirlo. Entonces, mis hermanos, yo oro al Señor que en este lugar no haya eso. Pero si a lo mejor en este momento se está dando eso en la vida de alguien, entonces es necesario decir. Y si no está siendo así, mis hermanos, tómalo como una advertencia. No caigamos en esto, porque no es de Dios. Que dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de la fornicación, que cada uno de vosotros, dice, sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Esto era característico del que no conoce a Dios, pero ya no es parte del que conoce a Dios. Entonces, mis hermanos, Pablo lo está llamando a la santificación. Y hemos hablado la semana pasada de eso. Es estar apartados para el Señor. No solamente es estar apartados del pecado, sino es estar apartados para el Señor. No es que seas apartado del pecado y ahora eres un inútil. No, ahora vas a ser útil, dice, en las manos del Señor. Es algo así como, por ejemplo, ¿no? Todos tienen quizás una jarra en casa. Y esta jarra a veces es exclusiva para llenar agua hervida, nada más. No le llenes chicha porque va a caminar. O hay una olla especial quizás para la mazamorra, ¿no? O otra para la carne. Ya. ¿Quién hace sopa en la tetera? Pues? La tetera es exclusivamente ¿para qué? Para hervir agua, ¿no? Entonces está consagrado, eso es apartado, santificado, está apartado exclusivamente ¿para qué? Para hervir agua. Eso es santificar. El Señor nos ha apartado exclusivamente para Él, ya no para ser de utilidad para el mundo. ¿Me van a entender? No es que el Señor nos aparto esta tetera, nadie me lo toca, ni lo usen. No te están diciendo eso. Lo que está diciendo, tú vas a ser exclusivamente ahora para mí. Y ahora nuestro propósito es glorificar su nombre con nuestra manera de vivir. Hemos sido apartados. Por eso que Jesús dijo, están en este mundo, mas ya no son de este mundo. Por eso es que Pablo dice que nos consagremos como sacrificio santo, ¿no? Vivo, santo, agradable a Él, que eso es nuestro culto racional. Y después que dice, no amoldándose, no conformándose a este mundo. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí a mis hermanos, le está diciendo
que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Mientras que la fornicación, mis hermanos, es todo tipo de inmoralidad sexual. No solo es adulterio, es todo tipo. La palabra fornicación es amplia, viene del griego porneia, de donde viene pornografía. Es una gama amplia de todo tipo de inmoralidad sexual, dentro del cual puedes encontrar adulterio, relaciones antes del matrimonio o fuera del matrimonio, antes del matrimonio. Entonces, Pablo le está diciendo eso y ustedes ya no. El mundo, más adelante dice, los gentiles sí hacen eso porque no conocen a Dios. Pero ustedes ya han sido apartados para Dios. Entonces, en la misma lógica también Pablo les escribe a los Corintios, y este es un texto quizás más conocido que este, donde dice, no os unáis a yugo desigual, ¿no? Y muchas veces eso se usa para aconsejar matrimonios y todo lo demás, pero si lees el contexto de no os unáis a yugo desigual, no está hablando específicamente de matrimonio, aunque puede aplicar a un matrimonio. Está hablándole a la iglesia que se había contaminado, que estaba haciendo un sincretismo con el mundo. Y le está diciendo, ustedes ya no se unan al mundo, no se unan a un yugo desigual. Y mira, el texto dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y está haciendo un llamado general a la iglesia de Corinto a que ya no participen de las cosas que participaba el mundo, que no agradan a Dios. Y en ese sentido, mis hermanos, estos pasajes no es de exclusividad solo para los casados, también para los solteros, también para los adolescentes, también para los jóvenes, ¿por qué no decir también para nuestros niños? Es para todos. No nos unamos a yugo desigual. Hemos sido santificados por el Señor. Erradica cualquier tipo de inmoralidad sexual de tu mente, de tu corazón, de tus pensamientos. Pornografía. Es algo, pastor, acá no lo hay. Si no lo hay, amén. Pero al mismo tiempo es una advertencia al Señor para no contaminarnos con ese tipo de cosas. 6 dice, ¿no? Que ninguno, dice, agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y es interesante porque esto está en el contexto de la fornicación. La fornicación, la inmoralidad sexual es un pecado que no solamente te daña a ti. Cuando un hombre casado adultera, no solo le daña a él, agravia a su esposa y a sus hijos y a su familia, daña a su entorno, e incluso daña a la iglesia, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Mis hermanos, entonces, el tema de la fornicación en todos sus sentidos es dañina, no solamente para el individuo, sino también para su hermano, para los que lo rodean. Y en ese sentido Pablo está diciendo que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y le recuerda, ¿por qué dice? Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Esto de vengadores porque el Señor es el que trae juicio. Tampoco ores, pues, ¿no? Es la típica oración. Señor, tú eres mi vengador, mándale el rayo y que lo parta ese fulano. Ya te he dicho, tu mejor venganza es que esa persona que te hizo daño o te agravió se convierta al Señor. Un ejemplo de eso, ¿sabes quién es? Pablo. ¿A cuántos no habrá matado o encarcelado como mínimo? Dice, fue el joven que asintió para que maten o apedreen a Esteban. ¿Y qué dijo Esteban? La de Jesús, ¿no? No le tomes en cuenta, perdónalos. Y ciertamente perdonó a ese joven llamado Saulo. La venganza de Esteban, Saulo convertido en Pablo. Ora, mis hermanos, por aquel que te cometió algún tipo de agravio. Ora para que el Señor toque su corazón.
Ya si el Señor le manda un rayo, ya está en su soberanía. Pero que tu corazón libre de todo tipo de revanchismo, de rencor, de resentimiento. Tú ora. Pablo mismo dice, ¿no? Que el bien vence al mal. A aquel que te hace un mal, hazle un bien. Y pondrás ascuas sobre su cabeza, ¿no? Interesante. Y es cierto. Inténtalo hacer quizás en el centro de trabajo, saliéndonos un poco del tema. En el centro de trabajo, en la familia. No siempre todo es color de rosas, ya que no todos son cristianos. Incluso en círculos cristianos, quizás por ignorancia o por necedad, alguien te hizo daño o habló mal de ti. Págale con un bien. Hazle un bien. Ora por esa persona. Uno, que vas a liberar tu corazón de la amargura. Dos, si Dios responde a tu oración, probablemente esa persona cambie. Qué bueno. Pero no desees el mal. Eso ya no es propio del cristiano, desear el mal. El cristiano es bendecir, hacer el bien. Si antes robaba, aquí dice Pablo, ahora con tus manos esfuérzate y bendice a alguien más. ¿Te das cuenta que el cristianismo no solamente es dejar de hacer cosas malas, sino que es hacer cosas que agradan a Dios? Porque a veces pensamos que el cristianismo es yo ya no robo, ya no tomo, ya no... ¿Y qué estás haciendo por tu prójimo? El cristianismo no solamente es privarte de cosas malas, es comenzar a andar en las obras que Él ha creado, dice, de antemano, porque hechura suya eres tú, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Continuamos. Verso 7. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino que dice ¿a qué? A santificación, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha llamado el Señor? A santificación. Pastor, no sé cuál es mi llamado. Apártate con el Señor. Apártate. Pero apartarte no es quedarte inactivo, hemos dicho. Apartarte es comenzar a ser útil en las manos del Señor. Él es el DT. Él es el que te va a ir poniendo en la defensa, en la delantera, en el volante o de portero. Él es el que lo va a hacer. Tú quizás vas a querer ser el 9 y de pronto Él te quiere usar como defensa. En ese sentido, Él es el DT, Él es el que más sabe. No somos nosotros. Nosotros podemos tener ciertos anhelos, decir, yo quiero hacer esto o aquello, pero mejor ríndete y dile, Señor, quiero santificar. Ya te has santificado, esa santificación posicional, ¿no? Pero dile, quiero vivir realmente, quiero ser de utilidad en tus manos, quiero servirte. Y Él te irá abriendo puertas, Él irá moldeando tu corazón, Él irá capacitándote. Una cosa que tengo claro es que Dios no necesariamente llama al capacitado, pero de lo que sí estoy seguro, que Él capacita a los que llaman. Y tú puedes ver a Jesús llamando a sus discípulos. Pudo haber seguido, haber hecho un casting entre los fariseos, que ya tenían toda la ley encima. Pero se fue y llamó a un pescador, a un cobrador de impuestos. ¿Te das cuenta? Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, pues hemos sido llamados, dice, no hemos sido llamados a inmundicia, sino hemos sido llamados ¿a qué? A santificación. Tenemos el privilegio ahora de estar en las manos del Señor y descansar en eso y que Él nos use para su gloria. Amén. Verso 8 dice, así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Y es interesante porque esto le pone el peso a todo lo que Pablo está diciendo. Hay dos maneras de responder a un consejo. Uno es aceptar a un consejo, claro, o a una exhortación, vamos a llamarlo. Hay dos maneras de responder. Uno es tomarlo, lo otro es desecharlo. Sino que para desecharlos a veces somos bien diplomáticos. No le decimos, no me parece, sino decimos, ok, sí, no, pero no lo hago nada más. Pero estoy desechando. Los hermanos pudieron haber escuchado toda esta exhortación de Pablo y Pablo le está diciendo, brother, dice, así que el que desecha esto, el que desecha el consejo de Dios, no desecha a Pablo, no desecha al hombre.
Y esta noche déjame decirte que si tú desechas la palabra, este consejo, el que se está dando en este momento, en cuanto a la fornicación, la inmundicia, lo estés pasando o no lo estés pasando. El que desecha este principio, este consejo, que ha sido tu llamado, no a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Si tú lo desechas, no me estás desechando a mí, mi hermano. Estás desechando al Señor. Dice, sino a Dios, que también nos dio su ¿qué? Su Santo Espíritu. Pablo no está hablando en base a su experiencia personal o a su manera de pensar. Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo también lo tienes tú, que dice que te va a guiar a toda verdad. Ese Espíritu Santo está en ti, que va a usar esta palabra que es su espada para redarguirte del error, si es que hay error, para consolarte también, pero también para guiarte a la verdad. Ese Espíritu Santo está ahí, no lo deseches. Continuamos, verso 8 dice, así que el que desecha esto, bueno, ya lo hemos visto, verso 9, pero acerca del amor fraternal, y aquí hay una especie de, no cambia del tema, va a continuar exhortando, pero ahora va a comenzar a hablar de cosas que estaban haciendo bien mis hermanos de Tesalónica. La primera parte ha sido una especie de advertencia, que tengan cuidado con la inmoralidad, pero a partir de aquí va a comenzar a afianzar el amor fraternal que ya había en ellos, que ya se estaba dando, pero aún así Pablo les va a decir, pero pueden dar más. Es decir, ellos ya estaban practicando el amor fraternal, pero no les va a decir, ya descansen chicos, ya mucho amor aquí. No, les va a decir, pueden dar más. ¿Me van a entender? Entonces dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han aprendido, ¿qué dice? De Dios, que os améis unos a otros. Es decir, le está diciendo a ustedes, en esto se nota que lo están cumpliendo, lo han aprendido de Dios, tanto así que no hay necesidad de que les escriba, pero les escribo, por si acaso. Pero les escribo ¿para qué? Para que continúen. O sea, chicos, en esto lo están haciendo bien. Y en el capítulo 1, ahí tenemos en pantalla, verso 2, también les había destacado estas cosas. Mira lo que dice, no sé si lo tenemos en 1, verso 2, y dice, ¿no? Damos siempre gracias, Pablo agradecía a Dios, mira, damos siempre gracias por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Verso 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre nuestro, dice, Padre nuestro, de la obra de la fe, o sea, de vuestra fe, de la fe de los hermanos de Tesalónica, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba agradecido con Dios por cómo es que los hermanos, primero, de la obra de la fe, es decir, la fe de ellos era viva, ¿no? Porque dice que la fe sin obras es que muerta. La fe de ellos era evidente. No solamente la fe, sino su amor era sacrificial. Acá dice el trabajo de vuestro amor, pero no es un amor de palabras, sino era un amor sacrificial, un amor que se mostraba, un amor que requería esfuerzo. Probablemente había ayuda unos con otros. Y dice, y de vuestra perseverancia o constancia en la esperanza. Entonces Pablo ahora les va a volver entonces a replicar esto en el verso 9, donde le dice, de esto no hay necesidad de escribirles, porque ustedes han aprendido de Dios, dice, a amarse unos a otros. Y también, mira, y también lo hacen así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Es decir, ¿qué iglesias más estaban en Macedonia? Filipos. ¿Qué otra iglesia estaba en Macedonia? Los nobles. Berea. Entonces, mis hermanos de Tesalónica estaban exportando amor. Estaban, de alguna manera, lo estaban practicando. Dice, y también lo hacen así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero, ¿qué dice? Les rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más. Pero dice, pero chicos, pueden hacerlo más todavía. Pero pueden abundar más todavía. Nunca es suficiente, hermano. Nunca es suficiente. No sé, pero cuando llegue a los
65 años me jubilaré del ministerio. Un verdadero siervo de Dios es siervo hasta sus últimos días. Y no me estoy refiriendo a pastores, me estoy refiriendo a todo cristiano que se entiende que ha sido llamado a ser un siervo de Dios. Tú no puedes decir, Señor, ya tengo 85 años, ya no soy llamado a amar a mi prójimo. No, sigue siendo el llamado a amar a tu prójimo. ¿De qué manera puedes amar a tu prójimo? Orando, por ejemplo. Conozco hermanas de esta iglesia, sí, no voy a decir su edad para que no se hagan roche, pero ven diferentes formas de servir a Dios. Algunos tejiendo, otros despojándose de ropa que venden en su negocio, pues el pastor lleva esto para los niños. Otros preparando pequeño. Conocimos dos hermanas, conocieron ustedes, bueno, fue un tiempo atrás ya, dos hermanitas que nos visitaron hace 3 semanas, Marianita y Flor, ¿no? Tienen alrededor de 75 años, Flor, pero tienen unas pilas para servir al Señor. Y ese mismo día dijo, pastor, por favor, y lo digo públicamente, sáquenme la cuenta, ¿cuánto podría salir un techito para los niños? Yo dije, hermana, no es necesario, no se vaya a afectar, no, yo quiero servir al Señor de esa manera, aquí en Santa Rosa. Mis hermanos, son personas que han entendido que su servicio al Señor va a estar ahí hasta que Él los lleve. Y de la misma manera, aún podemos seguir dando más. Nunca digas, ya serví lo suficiente. Siempre podemos hacer algo más para el prójimo. Ese es el verdadero amor. Jesús no dijo, suficiente, ya demasiados milagros. Ladrón en la cruz, llegaste demasiado tarde. Que Pablo te predique. ¿Qué hizo? ¿Te diste cuenta que en pleno cruz estaba evangelizándolo? ¿Y se convirtió? ¿O dijo, llegaste tarde? Hoy estarás conmigo. Estando allí en la cruz. Ese es mi Señor. ¿Amén? La estoy pasando mal, pastor. No puedo orar. Ora por alguien más. Sirve. Que las circunstancias no determinen tu servicio al Señor. Y vuelvo a repetir, para mí servicio no es que cosas que tú hagas acá. Eso es parte. Servir lo puedes hacer en el lugar donde tú trabajas, en el lugar donde tú vives, en tu habitación orando por alguien más. Eso es servir al Señor. Aconsejando a alguien más, eso es servir al Señor. Entonces continuamos. Dice 11. Y procuren tener tranquilidad y ocuparse en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y entonces es interesante este texto porque ahora les va a decir que procuren, ¿qué dice? Tener tranquilidad, ¿no? Y esta palabra tranquilidad denota muchas cosas. En el contexto estaban siendo afligidos, había persecución y lo que les está diciendo es, chicos, tranquilos. Ah, claro, pues como tú estás lejos. No, Pablo también estaba pasando mal, lo vimos en el capítulo anterior. Pero aún así él dice, tranquilos, procuren tener tranquilidad. Eso es de descanso. Procuren descansar o no afanarse o evitar conflictos innecesarios, etcétera, etcétera, mis hermanos. Pero todo esto va a ser posible en el Señor, no en nuestras fuerzas. El descansar, el no estar afanados, el evitar conflictos innecesarios, lo vas a poder hacer, pero en el Señor, no en tus fuerzas. ¿Acaso Él no dijo, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar? ¿Acaso no hemos aprendido que nuestro verdadero reposo no es un día, sino es el mismo Señor? Él es nuestro reposo. Entonces esto de estar tranquilos va a ser sí o sí, se va a cumplir en el Señor. Y aprendamos a descansar en el Señor. Ante necesidades que se pueden presentar, problemas, circunstancias difíciles que se puedan presentar, que tú te ves impotente a resolverlos, descansa en el Señor. Ora al Señor. ¿Qué te quita tu tranquilidad?
Muchas cosas, pastor. Enfermedades de algún familiar, ora por tu familiar. Un compañero de trabajo es chinchoso, pastor. Hazle el bien y descansa en el Señor. Es difícil hacerle el bien porque tiene una boquita y me pica. No cedas, pues. Muérdete la lengua. Aplica mansedumbre. Es un fosforito que siempre está buscando. Aplica mansedumbre. No saques de espada, no vueles orejas, así no es. Aplica la de Jesús. Restauró la oreja de ese que le estaba apresando. Mis hermanos, ¿realmente quieres vivir una vida tranquila? Descanse en el Señor. Pero eso no significa que no va a haber circunstancias difíciles, sino pero tu actitud va a ser de descansar en el Señor. Jesús no les garantizó a sus discípulos de que no va a haber tempestad. La garantía de que ellos iban a estar bien no es de que el mar iba a estar calmado. La garantía de que ellos iban a estar bien es de que Jesús estaba en la barca. Y la garantía de que tú vas a tener tranquilidad no es que no va a haber problemas, es de que Jesús esté en tu vida a través de su Santo Espíritu. Y Él te va a dar tranquilidad en medio de la tormenta. Entonces, mis hermanos, aprendamos a descansar en el Señor. Ahora, qué bueno que esté en el mismo contexto, en el mismo texto. Eso no significa cruzarse de brazos y decir, ya Señor, mande el pan nuestro de cada día, me voy a descansar, ya fue la chamba, ya fueron los estudios y que caiga el pan. No sé cómo mandarás tú, Señor. No, tenemos una responsabilidad. Tenemos que ocuparnos. Lo que está hablando es de descansar en actitud, en confianza de que Él hará. Pero no te está diciendo crúzate de brazos. ¿Me dejo entender? O sea, no está diciendo eso. Por eso es que dice, no dice que te va a mandar el maná directo a tu boquita, sino que dice, y ocupaos en vuestros negocios. Esta palabra negocios implica en vuestros asuntos. Ocupaos en vuestros asuntos. Si hay algo que te quita la tranquilidad, quizás un compañero de trabajo o un familiar, déjalo en oración al Señor y ocúpate en lo tuyo. No es que lo quiero cambiar porque eso ya se ha pasado y yo lo voy a cuadrar. No, te va a valorar la vida, no lo cuadres. Preocúpate en ti. Tú no vas a poder evitar. La gente está sin Dios, mi hermano, y si está sin Dios, tú no lo vas a cambiar. Eso solo lo puede hacer Dios. Pero lo que sí tú puedes cambiar eres tú. Aprender a confiar en el Señor. Y dice ahora, ocupaos en tus asuntos. ¿Y qué más? Dice, y trabajar con vuestras manos de manera que os hemos mandado, así como les hemos mandado. Y trabajen con vuestras manos, ¿no? Algunos ven el trabajo como un castigo de Dios. Si te vas al Génesis, el trabajo lo instituyó el Señor. El libro de los principios, ¿no? Vemos al primer hombre, vemos el primer matrimonio y también vemos el primer trabajo. Está en los libros de los orígenes. Anda a ver a Génesis, haz tu chamba. El trabajo no es un castigo, mi hermano. El trabajo es una bendición. Es el medio que usa Dios para proveernos para cada una de nuestras necesidades. Dios mismo dice trabajó, ¿no? Amén. Es más, cuando Jesús llama a sus discípulos, llamó gente que estaba trabajando como pescador. Él mismo fue hijo de un ¿qué? Carpintero, ¿no? A un cobrador de impuestos, chamba es chamba, ¿no? Que hacía mal su chamba es otro asunto. ¿Me vas a entender? Lucas, un médico. Saulo, el misionero de misioneros, constructor de tiendas en Corinto. Y dijo, con estas manos he trabajado para proveer a los míos. Entonces, mis hermanos, el descansar en el Señor no es desentendernos del trabajo. No es ver como que diciendo el trabajo es producto del pecado, no. Es el medio que Dios usa. El hecho de tener un trabajo ya es una bendición, mi hermano. El hecho de tener un trabajo ya es una bendición.
Dios tiene diferentes maneras de proveernos, amén. A veces lo hace de una manera en que no lo puedes creer, ¿no? Pero Él es el que sabe la circunstancia que puedas estar pasando. Y probablemente a veces va a haber excepciones en las que va a usar un medio donde alguien viene y te bendice, pero no es la constante. El medio por lo general es a través de ¿qué? De un trabajo. Tanto así que cuando Pablo escribe a Timoteo, en el 5 verso 8, no sé si lo tenemos ahí en pantalla, uno más, ¿qué le dice? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un... Lo pone así de duro, ¿no? Y si tú lees todo el contexto, estaba hablando de provisión de la iglesia para las viudas. Pero digo, pero los que no son viudas, chambeen. Entonces, mis hermanos, hay una responsabilidad en cuanto a eso. Los proverbios están llenos de proverbios en contra del holgazán o el perezoso, oso, ¿no? Entonces, mis hermanos, a chambear. A chambear. ¿No? Eso es parte de la vida. Y cuando venimos al Señor, descansar en el Señor no significa dejar de trabajar. Significa dejar de afanarnos, que es distinto. Que tu esperanza no esté en el trabajo. Que tu esperanza y tu confianza esté en el Señor. Pero Él va a usar distintos canales. Ayer conversaba con mi hermano Cristian en un discipulado que tenemos. Y le decíamos eso, ¿no? Que la fuente de provisión es Dios. Pero los trabajos nos va cambiando muchas veces los canales, ¿no? Y un tiempo nos provee a través de ese trabajo y de pronto de un momento a otro te despiden y, Señor, ¿ahora qué hago? Tu fuente no ha cambiado. Lo que está cambiando es el cable por donde va a hacer llegar la provisión. ¿Amén? Entonces nuestra confianza final tiene que estar puesta en el Señor. Pero Él va a usar muchas veces el trabajo y aquí les está diciendo a través de Pablo, ocúpense en sus asuntos y trabajar con sus manos, ¿no? Y tiene sus ventajas esto, aparte de la provisión que va a hacer llegar. Va a hablar también del cristiano y va a hablar bien de la iglesia. Mira lo que dice el verso 12. A fin de que, ¿qué dice? Se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Esto va a ser de testimonio no solo dentro de la iglesia, sino también va a ser testimonio fuera de la iglesia. Había un chiste, ¿no? Dice que el profesor preguntó a sus estudiantes, ¿en qué trabaja tu papá? Uno decía, carpintero. ¿No? Otro decía, taxista. Otro dice, ingeniero. El otro dice, mi papá es doctor. Y hay un niño que se levanta y dice, mi papá no trabaja. ¿Y qué es tu papá? Es pastor. Mal chiste. Mal chiste. Porque los pastores también trabajan. Amén. Ya sea que están trabajando de lleno en la obra, o ya sea que sean bivocacionales, ¿no? Que trabajan predicando el evangelio, pero también Dios les da un trabajo paralelo, como Pablo. Y a los de Tesalónica les había dicho, ¿no? Que me parece que está en el verso del capítulo 1, ¿no? Les había dicho que esos de día y de noche sacrificándonos por ustedes y predicándoles el evangelio, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta, mis hermanos? Uno de los distintivos de los siervos de Jesús Salvador es de que son bivocacionales. Y yo estoy agradecido con Dios cuando veo cada mis hermanos cómo es que le sacan tiempo al tiempo cada vez que vamos a Santa Rosa o tenemos que servir acá. Y por lo general cuando los veo digo, oye, ¿qué tal la chamba? Hoy nada más Julio con Alex acaban de volver de chambear. Pastor, ya no llegamos al servicio. Descansa en el Señor, has tenido que trabajar. Hoy día me llamó un hermano que le ha ido un poco mal durante la semana en el trabajo. Me dice, pastor, estoy aprovechando el día domingo a poder recuperarme de alguna manera en la semana. Él es taxista. Tranquilo. Tranquilo. No legalices el domingo. Entonces, mis hermanos, uno de los distintivos de Jesús Salvador, en ese sentido, no quiero volver una regla, ¿no? En el sentido de que todos tienen que ser así, pero es de que los siervos, por lo general, la mayoría son bivocacionales. Es nuestro contexto. Así
así nos ha llamado el Señor. Puede haber otros modelos, quizás en otros lugares, otros contextos, donde de pronto están de lleno solo para el servicio del Señor y de pronto no se hacen de un trabajo secular. Puede ser. Pero lo que estoy hablando es de una realidad de nuestra iglesia, mis hermanos. Amén. Entonces, finalmente dice, eso será, dice, se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de ¿qué? De nada. Esto no está diciendo, y van a ser autosuficientes, no, porque vuelvo a repetir, la fuente final es ¿quién? Dios. Y Él te está proveyendo de eso a través del trabajo. Aplicación final, mis hermanos. Hemos sido llamados por el Señor a vivir ¿en qué? En santidad. Y ese vivir en santidad no es quietud. Vivir en santidad no es pasividad. Vivir en santidad es vivir siendo usados por el Señor. Pero no solamente siendo usados para vocalizar su palabra y exponerla, sino siendo usados por el Señor para vivir su palabra y dar testimonio de Él. Pero ¿sabes qué? Vivir en santidad en el sentido personal y también como ¿qué? Como iglesia. Eso es difícil y es imposible en nuestras fuerzas. Pero dice que Él nos ha dado de su Santo Espíritu para que eso sea posible. Su Santo Espíritu está ahí para justamente santificarnos, ayudarnos a vivir en esa posición en la que Él nos ha puesto. Nosotros en nuestras fuerzas no vamos a poder hacer nada, pero a través del poder del Santo Espíritu sí va a ser posible, mis hermanos, obrar a la manera que agrade a Dios, de la manera que glorifique a Cristo. Pero ¿sabes qué? Hay una participación ahí en el ser humano. Es que nos dejemos pastorear por el Señor. Que entendamos que somos ovejas del Señor, no cabritos. La oveja del Señor se tiene que dejar pastorear por el Señor. Depender del Señor. No ser autosuficientes. No saltarnos el cerco y querer hacer lo que queremos, porque ahí vas a hacer tu propia agenda. O lo que querramos, perdón. Sino dejarte, lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Dejarte muchas veces trasquilar por el pastor de pastores, que es el Señor. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y damos gracias a Dios por su palabra esta noche?